Buenas tardes, profesor presente. Nosotros somos el grupo 10 y el tema del cual vamos a hablar son sobre el estudio de las proteínas y enzimas séricas de la correlación clínica. Mi grupo está conformado por Leslie Dayana González González, Mick Derlis Muñoz Cucalón, Salinas Beltrán Melanie Angeline, Lainez de la Cruz Andrea Viviana, Caterine Nicole Rodríguez Perrero, Reyes Tomalá, Zuleika Naí y quien les habla, Viviana Antonella Orrala Yagual. Buenas tardes, tengan un cordial saludo de quien les habla, Zuleika Reyes. ¿Qué detectan las enzimas? Las enzimas, que son proteínas que actúan como catalizadores biológicos, detectan y facilitan reacciones químicas específicas en el cuerpo. Su capacidad para unirse a sustratos específicos y acelerar reacciones químicas las convierte en herramientas esenciales para el diagnóstico y la comprensión de diversas condiciones de salud. Siguiente, compañero. Tenemos a los daños tisulares. Son niveles elevados de enzimas en la sangre, conocidos como marcadores enzimáticos, pueden indicar daños o enfermedades en órganos específicos. Por ejemplo, las enzimas cardíacas elevadas pueden señalar un ataque al corazón, mientras que las enzimas hepáticas elevadas pueden indicar problemas en el hígado. También tenemos lo que es las enfermedades. Las enfermedades. Diversas enzimas son utilizadas como marcadores para diagnosticar enfermedades específicas. Por ejemplo, la amilasa y la lipasa son indicadores de pancreatitis, mientras que la enzima como la creatina quinasa y la troponina son importantes para diagnosticar problemas cardíacos. Siguiente, compañero. Funciones metabólicas. Las enzimas juegan un papel crucial en el metabolismo y la digestión, y las alteraciones en sus niveles pueden indicar problemas en este proceso. El est- Interacciones fármacos-enzimas. El estudio de la cinética enzimática, que analiza la velocidad de reacción de una enzima, puede ayudar a comprender cómo los fármacos interactúan con las enzimas y cómo afectan las reacciones químicas en el cuerpo. Daños a tejidos y órganos, enfermedades específicas a través de su nivel y patrones de actividad, alteraciones en funciones metabólicas, interacciones fármaco-enzima. ¿Qué es? El estudio de las proteínas y enzimas séricas son el análisis de esta sustancia en el suero sanguíneo para diagnosticar y monitorear diversas enfermedades. Las proteínas y enzimas son esenciales para el funcionamiento del cuerpo y sus niveles en la sangre para indicar el en órganos y tejidos. Siguiente. Las proteínas séricas. Como primer punto tenemos el análisis de proteínas, donde mide la cantidad y tipo de proteínas en el suero sanguíneo, como la albumina y las globalinas. En el segundo punto tenemos el electroforesis de proteínas séricas. Separas las proteínas en diferentes grupos para identificar anomalías. La importancia permite detectar enfermedades hepáticas y nutricionales y ciertos tipos de cáncer como el mieloma múltiple. Funciones principales. Tenemos la albumina, que mantiene la presión oncótica y transporta sustancias como hormonas, fármacos y ácidos grasos. En la globulina participan en la defensa inmunitaria y transporta líquidos, hormonas y metales. En fibrinógeno interviene en la coagulación sanguínea formando fibrina. En la ceruloplasmina transporta cobre en la sangre y actúa como enzima antioxidante. Siguiente.
Las enzimas, las enzimas séricas son el análisis que miden específicamente como las enzimas cardíacas, las troponinas o hepáticas, porque es importante, ayuda a diagnosticar daños en órganos específicos como el corazón, el hígado o los músculos y monitorear su función. En enzimas cardíacas y hepáticas son elevados casos de infartos de miocardio o angina y aumentadas en enfermedades hepáticas como hepatitis. Siguiente compañera. ¿Para qué sirve? Sirve para el diagnóstico de enfermedades, para el seguimiento de tratamientos, para la detección de inflamaciones o infecciones y para la evaluación del estado nutricional. En diagnósticos de enfermedades, el análisis de proteínas y enzimas séricas es fundamental para identificar alteraciones en órganos vitales como el hígado, el corazón, los riñones y el páncreas. En seguimientos de tratamientos, este estudio permite evaluar la evolución del paciente durante un tratamiento. Si los niveles de enzimas o proteínas que estaban alterados comienzan a normalizarse, se considera una señal de que el tratamiento está siendo efectivo. Por el contrario, si persisten elevados o se alteran nuevas enzimas, podría indicar que el tratamiento no está funcionando adecuadamente o que está causando efectos secundarios en otros órganos. Siguiente. Tenemos también la detección de inflamaciones o infecciones y evaluación del estado nutricional. En ciertas proteínas conocidas como reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, PCR o la ferritina, aumentan en presencia de procesos inflamatorios o infecciosos. Estos cambios permiten detectar infecciones ocultas o confirmar inflamaciones crónicas, como en enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide o infecciones sistemáticas. Y en evaluación del estado nutricional, la medición de proteínas como la albumina, la proalbumina y la transferrina sirven para valorar el estado nutricional de una persona. Niveles bajos pueden reflejar desnutrición, pérdida proteica o enfermedades crónicas como insuficiencia hepática o renal. Es una herramienta esencial en el control de pacientes hospitalizados o con enfermedades prolongadas. Siguiente. En aplicaciones clínicas del diagnóstico tenemos hepáticas, cardíacas, musculares, cáncer e inmunológicas. En hepáticas, ALT, AST, GGT, bilirrubina, hepatitis, cirrosis o daño hepático por fármacos. Cardíacas, troponinas, ICK, MB para detectar infarto agudo de miocardio. En musculares, CK, total elevada en distrofias musculares. En cáncer, alteraciones en proteínas totales o específicas como múltiple, inmunológicas, cambios en globulinas por lupus, artritis, reumatoide u enfermedades autoinmunes. Continuación, mi compañera. A mí me tocó hablar en qué nos puede ayudar el estudio de las proteínas y enzimas séricas y la correlación clínica. Estudios de proteínas y enzimas séricas. El estudio de las proteínas y enzimas séricas puede ser sérica. Es fundamental en la medicina clínica, ya sea que pueda ayudar a diagnosticar enfermedades, monitoreo de progresión de las enfermedades, perdón, proteínas de daño tisular, evolución de la función hepática y renal. Em, Diagnósticos de enfermedades. Las proteínas y enzimas séricas pueden ser marcadores de enfermedades específicas, como la enfermedad hepática, la enfermedad renal o la enfermedad cardíaca. Monitoreo de progresión en la enfermedad. El estudio de las proteínas y enzimas séricas puede ayudar a monitorear la progresión de las enfermedades y evaluar la efectividad de tratamientos. Detención de daños tisulares. Las enzimas séricas pueden ser liberadas en la sangre cuando hay daños tisulares, lo que puede ayudar a detectar lesiones o enfermedades.
La evolución de la función hepática y renal, la progresión y enzimas séricas pueden ser utilizadas para evaluar la función hepática o renal también. Correlación clínica. La correlación clínica se refiere entre los resultados de los análisis del laboratorio y la progresión clínica del paciente. En el estudio de las proteínas y enzimas séricas, la correlación clínica es fundamental para interpretar los resultados. Los resultados de los análisis de laboratorios deben ser interpretados en el contexto de la presentación clínica del paciente. Establecer un diagnóstico. La correlación clínica puede ayudar a establecer un diagnóstico preciso y a identificar las causas subyacentes de las enfermedades. Guía del tratamiento. La correlación clínica puede ayudar a guiar el tratamiento y a evaluar la efectividad del mismo. Como ejemplo también tenemos de las proteínas y enzimas séricas, alanina, aminotransferasa, sus creatinina, troponina, alanina de transferasa, enzimas hepáticas que se eleva en la enfermedad hepática, creatinina, proteínas que se utilizan para evaluar función renal, troponina, proteínas que se elevan en la lesión cardíaca. Albumina, proteína que se utiliza para evaluar la función hepática y renal. El estudio de las proteínas y enzimas séricas es una herramienta valiosa en la medicina clínica, ya que podía ayudar a diagnosticar enfermedades y a monitorear las progresiones de las enfermedades y evaluar la efectividad del tratamiento. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. ¿Qué tienen que ver las enzimas con las proteínas? Las enzimas son proteínas especializadas que actúan como catalizadores en reacciones químicas. No solo aceleran procesos esenciales en el cuerpo, sino que también permiten funciones vitales como la digestión de alimentos. Siguiente, por favor. Relación entre enzimas y proteínas. Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Su estructura única les permite interactuar con moléculas específicas llamadas sustratos, como carbohidratos, grasas o proteínas, siguiendo el modelo de candado y llave, donde su forma determina su función, como lo ven en la imagen. Siguiente, por favor. ¿Por qué son importantes las enzimas? Sin enzimas, las reacciones químicas serían demasiado lentas para sostener la vida. Los ejemplos claves incluyen la digestión, amilasa, lipasa y la respiración celular, citocromo y oxidasa, procesos que mantienen el equilibrio y la energía en el cuerpo. A continuación, mi compañera. ¿Qué significan las proteínas séricas? Las proteínas séricas son moléculas muy importantes que se encuentran en el suelo de la sangre, es decir, en la parte líquida de la sangre después de que ha eliminado las células y los factores de coagulación. Estas proteínas se producen en su mayoría en el hígado y cumplen varias funciones esenciales para mantener el cuerpo sano. Siguiente diapositiva. Funciones de las proteínas séricas. Las proteínas séricas ayudan al cuerpo de muchas maneras. Por ejemplo, mantienen el equilibrio de líquidos, evitan que el agua se salga de los vasos sanguíneos hacia los tejidos, lo que ayudan a prevenir la hinchazón.
Transportan sustancias importantes como las hormonas, las vitaminas, los medicamentos y otros nutrientes a través del cuerpo. Defienden el organismo. Algunas de estas proteínas, como los anticuerpos, ayudan a combatir virus, bacterias y otras amenazas. Sirven para detectar enfermedades. Los doctores pueden medir estas proteínas en la sangre para saber si hay algún problema en el cuerpo. Tipos de proteínas séricas. Hay dos tipos principales de proteínas séricas. Albumina es la proteína más abundante en el suero. Se encarga principalmente de mantener la presión osmótica y transportar sustancias por el cuerpo. Globulinas son un grupo de proteínas que incluyen los anticuerpos, los cuales ayudan a protegernos contra infecciones. También tienen otras funciones en el sistema inmune y en el transporte de grasas. Relación entre albumina y globulinas. Es una comparación entre la cantidad de albumina y globulinas. Esta relación es útil para saber si hay un problema en el hígado, los riñones o en el sistema inmune. Siguiente diapositiva. Importancia clínica. Las proteínas séricas son muy importantes en la medicina porque ayudan a diagnosticar enfermedades a través de un examen de sangre llamado electroforesis de proteínas o perfil proteico. Se puede saber si los niveles de estas proteínas están bien alterados. Algunas enfermedades que se pueden detectar o sospechar con estos exámenes son desnutrición, cuando el cuerpo no recibe suficientes nutrientes, cirrosis hepática, daño crónico en el hígado, síndrome nefrótico, problemas en los riñones que hacen perder proteínas por la orina, inmunodeficiencias, cuando el sistema inmunológico no funciona bien. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, compañeros. Yo les hablaré sobre cuáles son las enzimas que se encuentran en las proteínas. Las enzimas que se encuentran en las proteínas principales son las proteasas y peptidasas. Estas enzimas hidrolizan las proteínas, es decir, la descomponen en péptidos más pequeños y finalmente en aminoácidos libres, que pueden ser absorbidos por el organismo. Tenemos tipos de enzimas proteicas que según su función, en el cuales tenemos lo que son las oxidorreductasas, que son un grupo de enzimas que catalizan las reacciones de oxidaciones de reducción, es decir, las reacciones donde se transfieren electrones en una molécula a otra. La molécula que pierde electrones se oxidan, mientras la que ganan se reducen. También tenemos lo que son las transferasas, que son un tipo de enzimas que catalizan las transferencias en un grupo funcional, como un grupo metilo o un grupo fosfato, en una molécula donante a otra molécula receptora. Tenemos también lo que son las liasas, que son un tipo de enzimas que catalizan las rupturas de enlaces químicos en las moléculas. Pero a diferencia de la hidrólisis y oxidación, lo hacen mediante la adición o eliminación a un grupo químico, o a menudo formando un doble enlace a un ciclo. También tenemos lo que son las hidrolasas, que estas son un tipo de enzimas que catalizan las reacciones de hidrólisis, es decir, las rompen enlaces químicos en moléculas mediante la adición del agua. Lo que son las isomerasas, que son un tipo de enzimas que catalizan las reacciones y isomeraciones, es decir, la conversación en una molécula en una isómero y un isómero en una molécula que ésta tiene una misma fórmula molecular que otra, pero difiere en la descomposición de un átomo. Y por último, lo que son las ligasas, que también conocidas como sintetasas, que son enzimas que catalizan la unión de dos moléculas formando un nuevo enlace químico y a menudo utilizan la energía que proviene
proveniente a la hidrólisis de ATP u otro nucleosismo trifosfato. Tenemos lo que son los ejemplos de enzimas en procesos biológicos, en el cuales tenemos lo que son la lipasa, que rompen el líquido en el intestino, y lo que son las proteasas, que digieren las proteínas que presentan en el jugo gástrico, y por último lo que son el DNA polimerasa, que sintetiza el ADN en la en la replicación celular. Muchas gracias. Esta fue la exposición del grupo número 10.